Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un diálogo muy interesante. Vamos a tener un diálogo con el pastor Percy Riller sobre el tema de la reforma protestante. Vamos a esperar entonces que el pastor se conecte. Ya leí la invitación. Vamos a mirar a ver. Para que el pastor entonces se pueda conectar y así empezar el diálogo con el pastor Percy Riller, un amigo muy conocido. Ya está invitado el pastor Percy Riller. Vamos entonces a esperar solamente a que el pastor se pueda conectar y tengamos un interesante diálogo sobre el tema de compartir video ya, eh, para que el pastor pueda entonces conectarse. No lo veo en este momento, vamos a mirar a ver. Ya le hice la invitación al pastor Percy Riller. Ya está invitado el pastor Percy Riller. Entonces esperemos a ver si el pastor se puede conectar y entonces así tener ese interesante diálogo. Si en este momento el pastor, por favor, que me mande una notificación para así saber de que ya recibió la invitación del pastor Percy Riller. A ver si el pastor puede colocar un mensaje. Ya llegué, pero no puedo entrar. Dice el pastor, ya le mandé la invitación. Pastor, tiene que ahí aparece como invitado. O si no, usted ahí donde dice agregar, mandar una solicitud, porque ya está agregar. Vamos a mirar a ver, agregar. Vamos a mirar. Listo. Ahí ya le mandé la invitación, pastor, para que por favor, si es tan amable, pastor, ya está agregado, no es sino que le dé entonces la opción de entrar, pastor, ya está agregado, dele entonces la opción de entrar. A ver si el pastor Percy Riller, ya le hice la invitación, pastor, ya está, agregar, listo, agregado, pastor, vamos a mirar a ver si puede entrar. Eso. Hola, pastor, bendiciones. Dios lo bendiga, mi hermano, ¿cómo está? Bien, pastor, ¿cómo le va? Hasta ahorita bien, gracias a Dios, aquí saliendo de trabajo. Ah, bueno. Vamos a mirar a ver si podemos, a ver si colocar la cámara de lado, pastor, a ver si usted puede también A colocar ver, su... así. Sí, pastor, ahí sí, exactamente. Un poquito los comentarios. Ahí, a ver. A ver, ahí Eh, estamos, pero no, sí, a ver. Sí, es que como lo estamos haciendo por Facebook, porque no pudimos hacerlo por StreamYard, vamos a mirar a ver. O acá sí, pero a ver si así ya me deja. A ver. A ver, pastor, vuelva otra vez a girar su cámara. A ver, pastor. A ver si podemos. Eso. Pero entonces. Eso. Bueno, yo creo que ahí, pastor. Sí, ahí ahí nos está, vemos ya bien los dos. ahí nos vemos ya. Sí. Glory to God. Listo, pastor. Gloria Bien, a Dios. ahí. Bien, he querido invitar al pastor Percy Riller para que tengamos un diálogo interesante de una hora más o menos sobre el tema de la reforma protestante. Quisiera entonces conocer la posición del pastor Percy Riller sobre este interesante tema que tiene que ver entonces con lo que es la historia del cristianismo, en lo que fue pues este evento eh, que tiene que ver también con todos los que nos llamamos cristianos. Eh,
Pastor, para usted, ¿cómo definiría la importancia de la reforma, ya que estamos a más de 503 años de lo de Martín Lutero desde el año del 1517, si estamos en el aniversario 503 de la Reforma Protestante? ¿Qué resalta usted, pastor, de lo que fue ese evento tan crucial también en lo que es la historia del cristianismo? Bueno, en sí yo considero que la reforma tuvo un papel muy importante dentro de la iglesia cristiana. Y cuando me refiero a la iglesia cristiana, me refiero a a toda la cristiandad, tanto a católicos, ortodoxos como protestantes. Aunque nosotros somos los más jóvenes comparados en historia con la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, digamos como se dice en inglés, somos the new kid in the block. Somos el nuevo niño en la cuadra. Este, Comparado a la historia de la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, la iglesia protestante tiene mucho que aprender. Veamos por cuáles fueron las causas por las cuales se originó la reforma. Bueno, como todos sabemos, Martín Lutero llega a Roma, se da cuenta de todo cómo está en la iglesia, no le agrada, está en desacuerdo ¿cómo se llama estas? Ay, se me olvidó la palabra, se me fue la palabra. Los, ay, se me fue la palabra. Con las, no Con me las acuerdo en este, se indulgencias. me fue la, ¿Las ¿cómo? indulgencias, pastor? ¿Las Sí, indulgencias? con las indulgencias. Mira, Martín Lutero que está en desacuerdo cómo se está desarrollando las indulgencias. Él no está en desacuerdo con las indulgencias. De lo que él está en desacuerdo es el abuso que se está haciendo con las indulgencias. Eso es lo que está pasando también hoy dentro de la iglesia evangélica. Yo estoy de acuerdo con el diezmo, lo que no estoy de acuerdo es con el abuso que se está tomando del diezmo, aunque tampoco creo que el diezmo sea para hoy, pero bueno, ese es tema de otro costal. Pero a lo que vamos es que la iglesia, la reforma tuvo beneficios y trajo beneficios a la iglesia, no solo a la iglesia, sino a la sociedad también, ¿sí? Este, por ejemplo, ¿cuáles fueron los beneficios de la reforma? Si usted quiere, me puede interrumpir para hacerme alguna pregunta. Pero voy a leer algo que encontré, cuáles son los beneficios de la reforma. Bueno, en el área social, la reforma protestante vino a quitar la barrera que separaba a lo sagrado de lo secular, conduciendo a una nueva apreciación por las cosas ordinarias de la vida y a una revalorización del matrimonio y la familia. Es decir, la iglesia tenía tanta influencia en la sociedad que muchas veces no se podía hacer nada sin consultar a la iglesia y la reforma trajo eso, trajo una nueva manera de ver la vida social, la vida entre familia, la vida de la familia y la sociedad separado de la iglesia. Claro, yo como pastor creo que debe de haber un balance, no podemos alejar la sociedad totalmente de la iglesia porque entonces se convierte ¿cómo se llama? En una catástrofe social como la que estamos viendo hoy aquí en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se ha alejado tanto de la iglesia y se ha alejado tanto de los principios por los cuales fueron fundados que hoy, lamentablemente, hay una desvalorización de los valores humanos aquí en Estados Unidos. Entonces la reforma vino a traer ese beneficio. O sea, yo he escuchado a varios apologistas católicos que dicen que no hay beneficios de la reforma, ¿sí? Pero con todo respeto a mis estimados amigos apologistas católicos, quiero decirles que sí hay beneficios en el área social, en la área política. La reforma trajo consigo un reconocimiento de los derechos humanos esenciales y un reconocimiento de la igualdad de todas las personas. También trajo consigo la creación de las formas de gobierno representativos.
Lamentablemente, dentro de la Edad Media había mucha desigualdad y se trataba de una manera muy diferente a las mujeres. Y la reforma vino a traer como que vino a levantar los derechos de las mujeres y de otras minorías. No voy a decir que dentro de la iglesia protestante no ha habido racismo, porque sí lo ha habido. Yo no voy a decir que la iglesia católica discriminaba en contra de los negros o que discriminaba en contra de los indios aquí en América, y que la iglesia católica en muchas ocasiones decía que, por ejemplo, tenemos un ejemplo. En el Perú tenemos a un santo, uno de los primeros santos en Latinoamérica, que fue San Martín de Porres, un negro. Este, a este, a este señor, a San Martín de Porres, no se le permitió entrar a la orden como un sacerdote con todos sus derechos y privilegios, sino que se le dijo que tenía que ser un donado, ¿sí? O sea, no podía entrar al sacerdocio porque era un indio y era, aparte de, perdón, era un negro. Entonces sus derechos estaban siendo violados. Pero con eso no voy a decir que la Iglesia Católica era un monstruo de racismo. ¿Por qué? Porque también de este lado lo ha habido. ¿Sí me entiende? Entonces, dentro de la Iglesia protestante ha habido racismo y hoy en día también lo hay. Pero no podemos decir que todo ha sido malo dentro del protestantismo. Trajo nuevas formas de ver la vida, una manera más amplia de pensar, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Como lo dije anteriormente, en el área política, la reforma protestante trajo consigo un reconocimiento de los derechos humanos, ¿sí? En la educación, ¿qué podemos decir? ¿Cuál fue el beneficio que trajo la reforma en la educación? La reforma protestante vino a darle un importante ímpetu a la alfabetización universal al promover el derecho que tienen las personas comunes de leer la Biblia por sí mismas. O sea, la reforma trajo ese beneficio, la necesidad de que todo ser humano, no importando su condición social, aprendieran a leer, aprendieran a escribir, ¿sí? Y dentro de la iglesia protestante se promueve eso, la educación. Y eso fue una de las cosas que trajo la reforma, la necesidad que todos aprendieran. Por ejemplo, cuando Martín Lutero empezó su reforma, no toda la gente sabía leer, no toda la gente sabía escribir, porque había mucho legalismo, no habían oportunidades. La iglesia lamentablemente estaba cerrada hacia esa área. Nada más los únicos que podían leer y aprender eran los sacerdotes, ¿sí? Y conforme fue avanzando la reforma, se vio la necesidad de que todos aprendieran a leer y a escribir. Eso es uno de los beneficios que trajo la reforma. Claro, también la Iglesia Católica ha ayudado, porque la Iglesia Católica después de la reforma también cambió ciertas áreas, ¿sí? Y cuando vino a Latinoamérica, los misioneros católicos le enseñaban a los indios a leer, a escribir, a leer la Biblia, a leer el catecismo. O sea que ambas religiones han tenido beneficios. Yo no voy a tirar bazucazos, como dicen aquí, o a tirar metralleta y a disparar solamente en contra de la Iglesia Católica. No, yo voy a decir claramente que ambas religiones han tenido sus lados buenos y han tenido sus lados malos. Sí. ¿Sí? Pastor, quería pedirle, Dígame, dígame. antes si podía de pronto la cámara bajar un poco para que usted enfocarlo un poco más, Pastor. Si mira a ver si la puede, yo le digo eso, ahí ya quedamos perfectos. Ahí sí ya Pongo ahí está. mi cabeza. Sí, sí, ahí ya estaba bien porque lo veía de media cabeza. Ay, Sí, ahora, Pastor, sí, usted dice cosas muy interesantes, claro, hay cosas positivas y también hay cosas negativas de parte y parte, porque al fin y al cabo estamos hablando también del ser humano que como tal no es perfecto. Entonces, podríamos decir, Pastor, usted una de las cosas, o sea, políticamente, usted es de la separación de la parte civil de la parte eclesiástica,
usted la ve como un beneficio. Ese sería uno desde el punto de vista político, pastor. O sea, la separación del Estado con la iglesia. Bueno, yo lo veo como de una manera beneficiosa para que el Estado no intervenga ni dicte las normas de la iglesia. O sea, dar libertad de culto, dar de libertad de culto, que cada uno adore a Dios como Él le plazca. Claro, siempre observando y respetando las leyes de cada país. Por eso yo no estoy a favor de muchas leyes ciertos, que ciertos hermanos protestantes apoyan, ¿sí? Este, no voy a hablar de eso, o al menos que usted quiera que hable de ello, pero honestamente no, yo creo que el Estado debe estar separado de la iglesia y dar libertad a la iglesia para que sus creyentes adoren a Dios como ellos les plazca. Siempre y cuando el creyente esté sujeto a las leyes, porque el mismo San Pablo nos dice que como creyentes debemos de respetar las leyes que hay en cada país. Listo. ¿Sí? Eso claro, vamos por parte. Eso sería de la parte política. Ahora, pastor, usted decía desde la parte religiosa, algo pues que se caracterizaría sería ya el acceso que cada persona tendría a la palabra de Dios, o sea, ya no algo más de orden clerical, algo de decir que las Sagradas Escrituras están solamente en el acceso a los monjes, a los sacerdotes, sino que el vulgo, el pueblo, también tuviera acceso a la palabra de Dios. Ese también sería un beneficio también, pastor. Mire, ese sería otro beneficio también que trajo la reforma. La reforma trajo como beneficio que la Biblia, o sea, la Biblia puede estar en las manos de todos los creyentes, no importando su educación, no importando su nivel económico, no importando el color de su piel. Todo cristiano, todo ser humano tiene derecho de tener una Biblia en sus manos y leerla, ¿sí? Leerla, pero honestamente, bueno, vamos a hablar de los beneficios que trajo la reforma, pero vamos a hablar también de, de las cosas que no son tan buenas que trajo la reforma, ¿sí? Que no lo trajo directamente, sino indirectamente, han dado como resultados catástrofes, podríamos decir, de la reforma, donde la reforma sí ha fallado. Porque yo no voy a ponerme aquí a decir que la reforma ha sido el faro de luz en la montaña que ilumina a todo el mundo. No, la reforma ha tenido sus fallas. Sí, Lamentablemente claro. ha Tal tenido vez, sus fallas. pastor, el peligro, claro, yo estoy de acuerdo en que el acceso a la palabra de Dios, pero también la libre interpretación de la Biblia, pastor, también puede haber sido algo contradictorio, porque se puede volver una espada de doble filo, en el sentido de que no haya una autoridad o no haya, por así decirlo, unas reglas de, por así decirlo, de mirar a la palabra de Dios, porque si no también caemos en algo que es el fundamentalismo bíblico, que se ha visto también, plagado no solamente a nivel de grupos extremistas, que lo han habido tanto en el catolicismo como también lo hubo en la era de la reforma, que estaba bien lo que usted está diciendo, que sobre todo también, pastor, porque acordémonos que también casi a la par de la reforma protestante también fue la invención de la imprenta. Pero pastor, pero en ese caso también el que la gente tenga acceso a la palabra de Dios, ¿cómo también hacer el filtro sobre la correcta interpretación de lo que debe ser dichos libros para no caer, por ejemplo, en a veces hasta en fanatismos que lleva incluso hasta cosas fatídicas como se han presentado? El caso, por ejemplo, de Jim Jones, también un pastor protestante que llevó a más de 1.000 personas a las Guyanas francesas a cometer el mayor suicidio colectivo. ¿Cuál sería entonces ese parámetro, pastor? Mire, hermano, usted dijo una palabra sumamente importante. Usted dijo que la libre interpretación puede ser una espada de dos filos. Lamentablemente, hermano amado, ese ha sido uno de los grandes errores dentro de la reforma protestante. Darle la capacidad a cualquier persona de agarrar la Biblia, ¿sí? De agarrar la Biblia, este libro que tengo aquí, leer un versículo bíblico e interpretarlo.
Lamentablemente, en algunas personas, darle la Biblia y que lean un versículo bíblico e interpretarlo es como darle una pistola cargada a un niño de 5 años. Tarde o temprano, ese niño que no sabe usar la pistola, ¿sí? Que no sabe ponerle el seguro, que no sabe usar la pistola, tarde o temprano, ese niño va a disparar y va a herir a alguien o va a matar a alguien. Y ese es el problema dentro de la iglesia evangélica. Ese es el problema dentro de la reforma. Que al principio de la reforma, los reformadores eran personas preparadas, eran doctores, eran abogados, eran personas académicas que tenían conocimiento, que sabían teología, que sabían doctrina. Hoy, lamentablemente, el 85% de los pastores evangélicos no tienen preparación académica, no tienen preparación teológica y no tienen preparación, hermano amado, bíblica. Entonces viene una persona que se convirtió ayer y que siente el deseo de servir a Dios, lo cual no es nada malo. Y empieza a agarrar la Biblia y empieza a interpretarla. Eso es un gran peligro. El gran peligro, y usted me preguntó a mí cuál debe ser el parámetro. La hermana Betty Valenzuela hizo una pregunta sumamente importante y hizo ¿cómo se llama? Una publicación diciendo que era una pregunta para todos los bautistas. ¿Quién determina cuál doctrina debe de ser importante y cuál doctrina no debe de ser importante? ¿Cuál es el cuerpo autorizado dentro de la iglesia protestante que determina cuál doctrina es cardinal y cuál doctrina no es cardinal? El gran problema dentro de toda la iglesia protestante es que no hay un cuerpo consultivo. Al menos no dentro de las pentecostales y neopentecostales. La iglesia reformada tiene sus, ¿cómo podríamos decirle? Catecismos, tiene ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta palabra? A ver, ayúdenme, hermano. Eh, un, Su- un magisterio eclesiástico, pastor, por así decirlo, un corpus como doctrinal. un, sí, un Magisterio. magisterio eclesiástico, ¿sí? Como lo hicieron al principio, ¿sí? Los reformados, que hicieron sus catecismos, para poder agarrar todas las doctrinas, ¿sí? Lamentablemente eso no existe dentro de muchas iglesias pentecostales, mejor dicho, dentro de todas las iglesias pentecostales y dentro de las iglesias neopentecostales. ¿Por qué? Porque si usted le dice a un neopentecostal y a un pentecostal que vamos a hacer un catecismo en donde va a estar toda la doctrina y lo que vamos a creer y lo que vamos a enseñar, ¿qué es lo que va a decirle? Eso es del catolicismo. Lamentablemente. Pero dígale a usted, a un reformado, a un presbiteriano, a un luterano, a un bautista, dígales que vamos a tener un catecismo, ellos van a estar de acuerdo. Lamentablemente, dentro del pentecostalismo ha habido mucha herejía y el 95% de las herejías reinantes hoy dentro de la iglesia evangélica son de procedencia pentecostal, no reformada. Sí. Pastor, interesante porque usted es una persona, uno habla con usted y uno ve su esposo, es muy ecuánime, pastor, usted tiene una línea muy recta y también reconoce cosas buenas y cosas más. Pastor, a mí me llamó mucho la atención cuando usted en estos días, por eso quise invitarlo, hablando pues de los 500 años, los 503 años de la Reforma, que de hecho, pastor, quisiera pedirle en nombre de la Iglesia Católica, en lo que a mí me corresponde como un simple laico, disculpas a usted, disculpas a todos los hermanos evangélicos, en el hecho de que, pastor, con respecto ahorita que se dio el 31 de octubre, que es algo que tiene que ver con la iglesia evangélica luterana también, muchos apologistas católicos también en ese celo
rabioso también, quisieron vincularlo con la fiesta del Halloween, con la fiesta de las brujas, que son dos acontecimientos completamente diferentes. Y eso es lamentable porque ese no es el espíritu que actualmente rige en cuanto a las autoridades de la Iglesia Católica con el Papa Francisco. Entonces, eso también me parece lamentable, pastor, porque también, así como usted también está reconociendo lo bueno y lo malo, yo también como católico tengo que decir que muchos hermanos apologistas caen en ese tipo de fundamentalismo. ¿A qué se debe eso, pastor? Bueno, antes de todo, mi hermano, acepto sus disculpas. Ego absolvo te in nomine Patri, Filio, Espíritu Santo. Este, lamentablemente, dentro de ambos lados hay, hay mucho celo, hay mucho amor hacia su iglesia, hay mucho amor hacia la fe que uno profesa, ¿sí? Y muchas veces, ese celo nos hace hacer cosas que son indebidas. Y muchas veces hay personas que más allá de ese celo y empiezan a hacer burla. Cuando se empieza a hacer burla de la fe de otra persona, podemos ver nada más la ignorancia y el prejuicio que existen en ambos lados. O sea, yo no voy a decir que algunos evangélicos han sido blancas palomas, ¿sí? No hay algunos evangélicos que honestamente me han dado vergüenza y pena. Primero, la reforma fue antes del Halloween, ¿sí? La reforma no vino después del Halloween. Es una mera coincidencia que ambas se celebren el 31 de noviembre, pero De la octubre, reforma pastor. vino antes, ¿vale? El O 31 de de octubre, octubre. perdón, el 1 de octubre, sí. Es una coincidencia, pues. Pero la reforma vino mucho más antes Es más, la celebración del Halloween vino a consecuencia del Día de Todos los Santos, Claro. que viene de la Iglesia Católica. Porque es la víspera de la fiesta de todos los Es santos. la víspera, sí, es la víspera. Y el primero es el Día de los Santos, o sea, de los muertos, digamos, de los santos ¿cómo se llama? De los adultos. Y el 2 de noviembre, el 12 de octubre, perdón, es el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Sí, Si sí, no estoy sí, de la iglesia triunfante y ya después de la Ajá. iglesia militante que es aquí en la tierra. O sea, esa analogía ya en cuanto a los que están gozando de la gloria de Dios y los que están acá en la tierra. Sí, pastor, usted en eso tiene toda la razón. Eso ya es caer en ese tipo de sincretismo, es completamente no viable. Y le aseguro, pastor, que eso ni siquiera pasa por la mente de nuestro líder, que es el Papa Francisco, porque en ese diálogo ecuménico que después vamos a hablar también es una de las cosas también interesantes que se tiene que vivir después de esos 500 años en el cual hemos estado también divididos, pero también buscar las cosas que nos unen. Pastor, ahora desde el punto de vista histórico, quería, porque usted en estos días sacó dos artículos muy buenos que me llamaron mucho la atención. Usted, pastor, tiene una exquisitez cuando hace sus artículos y sus temas. Uno era en que usted reconocía también la herencia de lo que era la iglesia primitiva, o sea, la iglesia también de los primeros siglos, en cuanto a dar, por ejemplo, las doctrinas básicas de lo que es un cristiano en relación a lo que es la cristología y lo que es la Trinidad y esos primeros concilios, que de hecho también, pastor, aquí en la Biblia de la herencia reformada, que usted también la tiene, aparece. ¿Cuál sería su perspectiva de ese punto de vista de lo que es la iglesia primitiva y como una herencia que recibieron también las iglesias de la reforma en cuanto a estos puntos básicos de la fe, pastor? Mi hermano, si ve que me tiemblan las manos, es que estoy afuera y está haciendo frío. Y tengo frío. Entonces, si cierro las ventanas, me hace calor, entonces prefiero mejor tenerlas abiertas. Mire, una vez yo hice una publicación hace unos 2, 3 años atrás, en donde yo dije, si muchos de los evangélicos que critican a la iglesia evangélica, a la iglesia católica hoy en día, fueran y pudieran ir a ver cómo se hacían los servicios, los cultos en la iglesia primitiva, se irían de espaldas. Si pudieran viajar en el pasado y vieran cómo eran los cultos en la iglesia primitiva antes, se irían de espaldas. Porque en aquel tiempo no se hacían los cultos como se hacen hoy
en las iglesias protestantes. Con ese avivamiento. Con ese avivamiento, mejor dicho, no en las iglesias protestantes, porque si usted va a una iglesia protestante histórica y a una iglesia bautista, a un metodista, usted va a ver que hay una gran diferencia entre cómo los protestantes históricos, los bautistas, los metodistas, hacen sus servicios a cómo lo hacen los pentecostales y neopentecostales, que se tiran al piso, que andan vomitando, que andan gritando, que se andan subiendo a las bancas, que andan rompiendo las sillas. Sí, pastor, siga, bien pueda. Que andan haciendo un montón de cosas que honestamente ni son bíblicas, ni están en la Biblia, y que muy raro que haya sido celebrado dentro de una congregación en la iglesia primitiva, ¿sí? Aun cuando leemos la didaje, nos damos de cuenta cómo se hacían los servicios, ¿sí? Y honestamente, siendo honesto, voy a tener que reconocerlo. La forma como se hacían los servicios durante la iglesia primitiva era como se hacían, como lo hacen ustedes hoy en día. Y yo sé que eso les va a caer mal a muchos neopentecostales, pero bueno, como dice el padre Luis Toro, pregúnteme si me importa. Claro que no, no me dan de comer, no pagan mi carro, no pagan la luz, no pagan el agua, no pagan nada. Entonces, tengo la libertad que gracias a la reforma de expresarme, es que están dando una llamada. Bueno, entonces, las doctrinas que tenemos hoy en día, porque la hermana Betty en esa publicación que ella dijo, ¿cómo saben ustedes que esas doctrinas que ustedes tienen ahora y que todos, según todos los bautistas creen, porque lo que ella quiere saber es que si todos los bautistas creemos en la misma cosa? Y en las doctrinas cardinales, sí, y creemos lo mismo, porque son las doctrinas cardinales. Y usted me preguntará, ¿y cuáles son esas doctrinas cardinales? Bueno, son las mismas doctrinas que compartimos con la Iglesia Católica. ¿Sí? Esas son las doctrinas cardinales. Por ejemplo, usted le pregunta a un metodista, ¿es Jesús Dios? Le va a decir que sí. ¿Es Dios encarnado? Si le pregunta a un presbiteriano, a un luterano, a un anglicano, a un bautista, ¿sí? ¿Es Jesús Dios encarnado? Le va a decir que sí. Le pregunta, ¿cree en la Trinidad? Le va a decir que sí. ¿Cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Le va a decir que sí. Le pregunta a usted, a un presbiteriano, a un luterano, a un metodista, a un, ¿cómo se llama? Bautista, ¿sí? ¿Cree usted que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo? Le va a decir que sí también, ¿sí? El problema hoy en día, hermano mío, es que hay mucho evangélico que dicen que todas las doctrinas católicas son heréticas, ¿no? O que no son bíblicas. Y el problema es que no estudian la doctrina católica y no estudian el catecismo y dicen que el catecismo está lleno de herejías, pero no es, lo dicen porque no lo estudian, porque si lo estudiaran y lo leyeran, se darían cuenta que muchas de las doctrinas que están en el catecismo católico, ¿sí? Son las que ellos mismos creen, ¿sí? No sé si le respondí su pregunta. Sí, sí, pastor, yo quisiera, como usted tiene ahí, sí. Pastor, usted no tiene una luz interna dentro de su, porque ya se está oscureciendo mucho, para que lo podamos ver bien, no tiene una luz dentro del carro, pastor, ¿o no? Porque se está ya oscureciendo mucho. Me estoy viendo negro. Déjeme ir allá atrás, allá tengo una linterna. Bien, pues, pastor. Ahorita vengo. Con Gracias, permiso. gracias.
Bien, estamos aquí en un diálogo bien interesante, una invitación que le hice yo al pastor Percy Ridley, donde él está hablando con toda la libertad, él está expresando libremente este tema que me parece importante sobre la reforma protestante, la herencia que se recibe también en los siglos atrás y también los puntos también que nos unen y también que nos desunen, con la honestidad que siempre ha caracterizado al pastor. Eso, pastor, ahora sí. ¿Ahora sí me veo? Sí, pastor. Sí, ya se ve más, sí. Más Pastor, claro. para que entremos, sí, ahí está mejor. Muy bien, pastor. Pastor, para que entremos en materia, usted y yo tenemos una Biblia, que usted la tiene en Sí, su mano y yo la tengo, que es esta que llama Biblia de la herencia reformada. Y usted también la tenía ahí en sí. su... Sí. Pastor, quiero que usted me dé su comentario, lo que nos dice, si quiere buscar la página 201 para que usted mismo introduzca qué es lo que aparece en esta Biblia, que de hecho es de la Reina Valera, que es una Biblia de corte presbiteriano, y que usted nos diga si eso lo une o no lo une usted como una persona que es hijo de la Reforma Protestante. En la página 201, pastor. 201. Ahorita voy para allá. Espérenme. La 201. Ay, qué pena, Dios mío. Ya en las notas finales, pastor. Las notas finales. Sí, página 201, el número está arriba, pastor. Sí, Aquí la en la tengo yo. 201. Pero me salen números, el libro de números. No, pastor, la página 201. Oh, Dios mío. Déjeme ir para allá. La página de la Biblia, o sea, página 201 que aparece en la parte de arriba, pastor. Ay, madre. Y se van a burlar de mí después. A ver, vuélvamela a enseñar. Pastor, acá, página 201, donde habla el credo de los apóstoles, página 201, en la parte de Ah, arriba. ok. No el A ver, libro de los déjeme. números, no, página 201. Ay, no, padre. Le digo, pues, hombre. Es por el frío del invierno, pastor. Es por el frío del invierno. Ay, la vida, los 10 mandamientos. Unión con Cristo. Sí, por Ahorita allá más cerca, donde dice el credo de los apóstoles. el culto familiar. Sí, es que quiero ver. Lo bueno que nadie está viendo, ¿verdad, brother? No, pastor, solamente hay como más de 40 personas conectadas. Sí, Ah, qué bueno. donde dice credo y confesiones. Quiero que nos Creo dediquemos con... un poquitico a eso. Credo y Oh, confesiones y los suplementos. Y aparece en la página 201, 2001, perdón, 2001, creo de los apóstoles, perdón, pastor, 2001. por eso Página me voy a la 2001. 200, 2001. Gloria a Dios. 200, 1900. Ya voy llegando. Qué bueno. Y lo bueno que todos son cristianos, pues. Los Sí, que están pastor, viendo. porque sí, Eh, dice, es un suplemento donde dice creo y confesiones, pastor. Aquí dice creo y ya confesiones. hallé. Sí, la importancia la importancia de las confesiones. Sí, creo, sí, primero están los creos y las confesiones porque quiero que nos explique así brevemente, nos ilustre un poco, porque alguien diría, ¿cómo es posible que aparezca el credo de los apóstoles y el credo niceno? Entonces, eso también hace parte de la herencia protestante, pastor. Quisiera que primero nos explicara cuál es su concepto de estos credos que identifican el símbolo de la fe de los primeros cristianos. Página 201 y página 203 dice credo niceno y página 205 credo atanasio. Sí, ya la veo. Credo de los apóstoles. Sí. Bueno, ¿qué creo yo sobre el credo de los apóstoles? Bueno, para empezar, déjeme decirle que muchas doctrinas, que muchas denominaciones históricas, bueno, mejor dicho, todas las denominaciones históricas, este, incluyendo bautistas, incluyendo metodistas, nos adherimos al credo niceno, ¿sí? El credo niceno, así en breve, el credo de los apóstoles, en breve, así hablando brevemente, es
es el resumen de la doctrina cristiana, ¿sí? Ahí se encierra todo lo que los cristianos primitivos creían, ¿sí? Y lo que todos los cristianos de todos los siglos debemos de creer. A mí cuando yo me encuentro a un evangélico y me dice a mí que el credo de los apóstoles no es bíblico y que no es válido porque es católico, yo me río de él, la verdad. Me río y me da lástima. Porque ahí está encerrado. En cierta ocasión le dije yo a una persona que dijo eso, y le dije yo a entonces usted me está diciendo a mí que el credo de los apóstoles no es bíblico, porque usted piensa que es católico. Y yo le hice la pregunta, entonces respóndame esta preguntita que le voy a hacer. Es una pregunta inocente. El credo de los apóstoles empieza de esta manera: creo en Dios, Padre Todopoderoso. Mi pregunta es, ¿usted cree en Dios? Me dijo sí. ¿Cree que es todopoderoso? Sí. ¿Cree que Jesús tenía un padre? Sí. Entonces usted está diciéndome, entonces en este momento, que usted sí cree en el credo de los apóstoles. ¿Cómo entonces me dice a usted a mí que el credo de los apóstoles no es bíblico porque es católico? Y lamentablemente muchos evangélicos, no reformados, no aceptan el credo de los apóstoles, pero si lo leyeran, se darían de cuenta que tiene bases bíblicas, ¿sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿sí? Y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por quién fue concebido nuestro Señor Jesucristo? Por el Espíritu Santo. Ahí claramente demostramos quién es Jesús, ¿sí? Sí, mi hermano. ¿Está respondida su pregunta? Sí, sí, pastor. Sí, eso quería que usted aclarara porque la gente no sabe que los primeros credos, el credo niceno, constantinopolitano y el credo de Atanasio y también los primeros 4 concilios son aceptados, como usted mismo lo dice, por las iglesias cristianas de la Reforma históricamente, o sea, la iglesia luterana evangélica, la iglesia presbiteriana, la iglesia calvinista, la iglesia bautista, la iglesia episcopaliana anglicana y también inclusive hasta los pentecostales históricos también, porque como usted lo dice, son verdades de fe que tienen esa herencia también de los primeros padres de la iglesia, de los primeros concilios que atacaron esas herejías, que negaban lo que usted dice son verdades de fe que encontramos en las Sagradas Escrituras, por lo tanto es algo que es íntegramente bíblico. Ahora, pastor, cuando nosotros vemos antes de entrar un poquitico más en seguir un poquitico más, porque esta Biblia me fascinó mucho, le he sacado mucho provecho y todas cosas, porque lo ayuda a uno también a ilustrar un poco también lo que creen nuestros hermanos también de otras iglesias cristianas. Pastor, sí, brevemente, haciendo otra vez, vámonos a volver un poco más en cuanto a teológicamente la reforma, pastor, usted también sacó un artículo donde usted también daba fe, porque a veces la gente piensa que usted es un jesuita infiltrado, no sé por qué dicen eso. Eh, No sé por qué dirán eso. pero, pastor, antes de volver a esto, ¿cuál sería la importancia brevemente de las 5 solas? Porque usted también sacó un artículo que fue muy importante. Las 5 solas que vienen también con Martín Lutero, solo Jesucristo, sola fe, sola escritura, sola gracia y sola gloria. ¿Cómo las explicaría usted brevemente esas 5 solas y cuál cree usted que es la importancia de eso para alguien que es de la Reforma Protestante, pastor? Bueno, la importancia de las 5 solas radica en que era el canto de batalla de la Reforma, de los padres de la Reforma. El por qué Martín Lutero escogió esas 5 solas se debe a que él consideró que era los 5 temas en los cuales la iglesia había fallado. Sí, como comprendemos,
Martín Lutero no quería separarse de la Iglesia Católica, él quería reformar la Iglesia Católica, que volviera a sus principios, ¿sí? Entonces, esa era la idea de Martín Lutero. Primero, mencióneme la primera sola, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria significa solamente a Dios la gloria. Y estoy de acuerdo que ustedes católicos también están de acuerdo que solamente a Dios se le debe dar la gloria, a nadie más, ¿sí? Y aún leyendo el catecismo católico nos damos de cuenta que la Iglesia Católica también promueve que no solamente que al único que se le debe dar la gloria, que al único que se le debe dar la honra es a Dios. Primero, porque Él es el Padre Creador. Como leemos en el Credo de los Apóstoles, creo en Dios. ¿Por qué debemos creer en Dios? Porque Él, más abajo, dice, dice, Creador del cielo y la tierra. Por eso debemos dar la gloria a Dios, porque Él es el Creador del cielo y la tierra. Él es el Creador de todo, Él es el Creador de nosotros. ¿Sí? Entonces, por esa razón debemos dar gloria a Dios. La otra es, ahí fue sola fide, la sola fe. La razón por la cual Martín Lutero pidió que solamente a través de la fe y no por obras, es porque lamentablemente él estaba en contra de los abusos que estaba viendo dentro de la iglesia en aquel tiempo, ¿sí? Por eso él fue lo que dijo. Y lamentablemente hoy en día muchos neopentecostales, muchos pentecostales dicen, bueno, es solamente por la fe y no por obras. Pero cuando Pablo habla que solamente por obras, que no es por obras, sino fe, él se está hablando de las obras de la ley. Porque hay una gran diferencia entre las obras de la ley y las obras que un cristiano debe de hacer porque es cristiano. ¿Sí? La otra es, a ver, mencióname la tercera, o cuál es la otra de la tercera. La sola gracia. La sola gracia. En pocas palabras, ¿por qué debemos decir que es solamente por la gracia? Porque Él única y exclusivamente a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que podemos llegar a ser salvos. No hay otra manera de ser salvos. ¿Sí? Y lo voy a decir con mucho respeto, y yo sé que usted me va a dar la razón porque los católicos también creen en eso. Lamentablemente muchos evangélicos creen que los católicos creen que la Virgen salva. No, la Virgen no salva. El que salva es Jesucristo. ¿Sí? Y lamentablemente muchos evangélicos difaman a los católicos diciendo que ellos creen que no es por gracia, sino que es por la obra de la Virgen María o la obra de un santo que está obrando un milagro para que el católico o cualquier creyente es salvo. No, esa no es lo que la iglesia enseña. Lo que la iglesia enseña es que es por la gracia de Dios que el creyente puede alcanzar la salvación. Y ese medio, el único medio para alcanzar la gracia de Dios, se llama Jesucristo. Ya van 4, ¿no? Sí, que sería la otra, o sea, la sola gloria, la sola gracia, la sola fe, y en ese caso también vendría unido solo Jesucristo como Salvador, ¿no? Jesucristo. Sí, solamente Jesucristo puede salvar. Es el único, nadie. Ahora, que los santos, todos los creyentes, puedan llevar el Evangelio y abrir la puerta del cielo, porque fíjese bien, le voy a dar un ejemplo. ¿Quién es la puerta que nos lleva al Padre? Jesús, La puerta, Jesús. el Ahora camino, mi pregunta es, ¿Jesús es pastor, el camino? claro, él mismo lo definió en Juan 14:6. Yo soy el Ajá. camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿quién es el camino a Jesús? Dígalo usted, pastor, porque van a decir que lo estoy influenciando. Sí, no, pues ya se... No, el camino a Jesús, fíjese, Jesús es el camino al Padre. Él lo definió en San Juan 14:6.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el camino a Jesucristo somos nosotros. Y lamentablemente hoy en día, hay tan mal ejemplo dentro de la iglesia cristiana que mucha gente no quiere ni seguirnos a nosotros ni seguir a Jesús. Es por eso, hermano amado, que yo siempre he dicho, que todos los creyentes debemos de ser como María. Porque al mencionar a María, inmediatamente se relaciona con Jesús, inmediatamente lleva a Jesús. Pero lamentablemente cuando se menciona el nombre de Juanito, el nombre de Martita, el nombre de Lupercia, no se piensa en Jesús. Se piensa en lo chismoso, en lo vulgar, en lo mal hablado que es esa persona. Entonces, al final de todo, si realmente Jesucristo es nuestro camino y Él nos lleva al Padre, ¿sí? Debemos de ser ejemplo de ese Jesús del que tanto hablamos y del que habló Martín Lutero. Martín Lutero no fue perfecto, ¿sí? Dijo muchas cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Dijo otras en las que estoy de acuerdo, pero en esas no. Sí, sí. Pastor, y la última que quisiera esto un poquitico más espinosa, la sola Biblia, ya usted nos ha explicado un poco eso, la importancia de la Biblia y todo eso como la palabra de Dios, pero ¿cómo se hace un empalme, pastor? Usted siendo un pastor protestante y también en lo mismo que estamos hablando de esta Biblia, ¿qué relación tendría entonces la sola Biblia con lo que estamos viendo acá? Creo los apóstoles, creo Niceno, creo Atanasio, la misma Didache, los padres de la iglesia. Para nosotros es como otra fuente de autoridad, de inspiración que la tradición, pero en el lado protestante, ¿cómo hacer ese empalme también, pastor, otra vez? Sola escritura, con lo que usted también dice que no podemos dejar un lado también con la Didache, el pastor de Hermas, las cartas de Ignacio de Antioquía, la carta de Clemente Romano, el credo de los apóstoles y los primeros concilios. Teológicamente, ¿cómo se explica eso desde el punto de vista de una persona de la Reforma Protestante? Bueno, yo he hablado con varios hermanos protestantes, no neopentecostales, protestantes. Y varios de ellos me han dicho a mí que sí reconocen la importancia de la sola escritura, pero que también creen en la prima escritura. Y usted como teólogo católico me puede enseñar a mí y dar clases de lo que es la prima escritura. No todo está escrito en la Biblia. Y Dios ha dado sabiduría a muchos hombres, para poder analizar lo que está escrito en la Biblia y poderlo escribir en otros libros que pueden ser de referencia. Entonces, digamos que analizamos el credo de los apóstoles. Yo puedo ir a una iglesia pentecostal donde son anticatólicos, no quieren a los católicos ni en pintura, pero oran por ellos, ¿eh? O sea, hablan mal de ellos, pero están orando por los católicos. Y puedo enseñarles el credo de los apóstoles, ¿sí? Y decirles todo el credo de los apóstoles y enseñarles con la Biblia que todo esto que está en el credo de los apóstoles, el credo niceno, está totalmente apoyado en la Biblia. Entonces, el problema con muchos es que al criticar la prima escritura, critican algo que no saben, critican y piensan que con decir que no todo está escrito en la Biblia, estamos hablando en contra de la Biblia. Estamos quitando la autoridad a Dios. Y la verdad es que es todo lo contrario. No todo está escrito en la Biblia. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Muchos dicen que Jesús nunca le dijo madre a la Virgen María, porque no hay ningún solo escrito en la Biblia
al menos en el Nuevo Testamento, donde Jesús se refiere a María como madre. Pero también no hay ningún, usando esa misma lógica evangélica, no hay ningún escrito en el Nuevo Testamento que diga que Jesús se bañó y que Jesús sonrió. ¿O sí lo hay? En la única parte donde dice que Jesús se metió en el... En la única parte donde dice que Jesús se metió en el agua fue cuando se bautizó. Del día de su bautismo hasta el día de la crucifixión y resurrección son 3 años. Eso me va a decir a mí que si yo soy solamente sola escritura, ¿qué me dice eso a mí? Que Jesús jamás se bañó. Y cuando tocó el agua fue para bautizarse, nada más. Por 3 años Jesús nunca se bañó. Jesús nunca se sonrió. ¿Por qué? Porque yo soy sola escritura. Yo voy a creer solamente, dice. Eso es una posición muy peligrosa. ¿Sí? Porque Interesante, pastor. Sí. por lógica, por lógica, Jesús era un ser humano con todas sus emociones. Humanamente tenía debilidades porque era un ser humano, era un hombre. Sintió dolor, sintió hambre, se enojó. Por lógica podemos decir, aunque no esté en la Biblia, que él se sonrió. Por lógica podemos decir también que él se bañó, ¿sí? Aunque no está escrito en la Biblia, ¿sí? En cierta ocasión, un profesor en el colegio bíblico donde yo estudiaba, cuando me estaba preparando para ser pastor o para entrar al ministerio, un alumno le preguntó, maestro, ¿todo está en la Biblia? Y él le dijo, no, no todo está en la Biblia. Por eso tenemos ayudas, tenemos libros de, ¿cómo se llama? De temática, de estudios bíblicos. Tenemos libros enciclopédicos, tenemos enciclopedias, tenemos compendios, comentarios, libros de teología que nos ayudan a entender y a comprender lo que está escrito en la Biblia. Fue mi maestro de apologética quien dijo eso. Sí, sí. Pastor, quiero que vamos finalizando esto porque me gustaría después otra oportunidad tenerlo para seguir ampliando, pero porque le propuse más o menos una hora y yo sé que usted está saliendo de su trabajo, entonces está sacando tiempo, está haciendo frío, quiere irse a su casa, pastor. Gracias siempre por esa amabilidad y esa deferencia que tiene conmigo desde hace casi 2 años. Yo creo que fue las primeras personas que entrevisté que no era un católico, que hablamos hace sobre María y eso usted sabe que lo aprecio y es mi hermano en la fe. Pastor, ¿podríamos decir un punto de vista teológico más o menos sin quitarle pues la importancia, la reverencia, la suficiencia de la Biblia, que también es correcto decirlo también desde el punto de vista de la Reforma Protestante, que el Espíritu Santo también ha actuado en cuanto a lo que tiene que ver con el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo de Atanasio, y después más adelante para que usted nos explique confesión de fe belga, catecismo de Edimburgo, los cánones de Dort, confesión de fe de Westminster, catecismo menor de Westminster, catecismo mayor de Westminster, confesión bautista de fe. ¿En eso también está la asistencia del Espíritu Santo o solo lo ven una persona con usted preparación teológica y pastoral, solamente las Sagradas Escrituras? ¿Actúa también el Espíritu Santo en estas cuestiones también que son verdades de fe que aparecen en esta Biblia que se llama de la herencia reformada? ¿O cómo hay que verlo eso desde el punto de vista teológico, pastor? Pues yo espero en Dios que sí haya estado el Espíritu Santo, que sí haya estado el Espíritu Santo cuando mis hermanos protestantes hicieron sus diferentes confesiones. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque todo el desarrollo de lo que ellos hicieron en las diferentes confesiones
A ver, creo que se le congeló la imagen al pastor Percy Riley. No sé si en este momento está. Listo, pastor, adelante. ¿Me oye? Sí, pastor, adelante, bien pueda. Ok, perdón. Ay, ok. ¿Cómo estaba diciendo? Bueno, yo creo que sí, que Dios estaba con ellos cuando ellos estaban desarrollando las diferentes confesiones, porque estaban basados en la Biblia. Y yo espero en Dios que también hayan orado antes de reunirse. En máxime en algo tan importante como es desarrollar una confesión. ¿Por qué es importante? Porque esa confesión va a ser el parámetro o va a ser ¿cómo se llama? Donde todos los que crean en esas doctrinas se van a guiar. Eso es una confesión. Hablando así, ¿cómo se llama? Brevemente, eso es lo que es una confesión, es una guía. Entonces, para yo poder dictar algo, especialmente si es del Señor, tiene que haber un momento de oración. No es solamente sentarme y decir, bueno, esto está bien, voy a poner esto. Y no, entonces yo creo que sí. También los que dictaron el credo de los apóstoles, no fueron los que se sentaron a hacer el credo de los apóstoles, como el credo niceno, no fueron personas este, iletradas, no fueron, no fueron personas ignorantes. Como por ejemplo, hay muchos evangélicos que dicen que el Papa Damaso, este Damaso primero, fue un ignorante. Eso solamente hubo uno que dijo que era un ignorante porque no sabía griego. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo sabe él que era ignorante solamente por no saber un idioma? O sea, yo sé hablar inglés, sé hablar español, sé un poquillo de italiano, pero no sé francés, no sé portugués, pero eso no me hace un ignorante. Entonces, el hecho de que el Papa no haya sabido un idioma no lo hace un ignorante. Una persona que sube a este puesto es una persona preparada. ¿A qué voy con esto? De que cuando las personas se reunieron para hacer el credo de los apóstoles, eran personas preparadas, eran personas intelectuales y eran personas que fueron guiadas por el Espíritu Santo a decretar o a hacer un resumen de la doctrina cristiana, ¿sí? Porque habían muchas herejías y se necesitaba hacer eso. ¿Sí? El problema hoy en día es que hay mucho legalismo dentro de muchos no católicos y juzgan sin haber tenido un momento de estudio, un momento de preparación. Aún se critica, fíjense bien, hay muchos neopentecostales que critican a los reformados porque tienen sus confesiones de fe. Por ejemplo, los neopentecostales piensan que los reformados, ¿sí? Y es lamentable eso, pues. Sí. Interesante eso, pastor. Yo creo que, pastor, lo voy a abusar de su confianza, de su amistad, porque esto está muy bueno. Y esto yo creo que tenemos que de pronto sacar tiempo después, pastor, para hacer otro programa, pastor, porque quiero, de acuerdo a su propia información, a su propia preparación y a su propio, pues, visión, que después nos explicara un poco para los que no somos, porque usted ya ha hablado, hemos hablado un poco del credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo atanasio, pero como aparece aquí también, pastor, eso es lo que usted mismo nos hablaba, que nos explicara después, primero desde el punto de vista de la reforma protestante, lo que dice acá las confesiones, las primeras confesiones, los primeros catecismos también, que están en esas iglesias cristianas históricas de la reforma, centrarnos un poco en eso para que usted nos explicara un poco más desde el punto de vista doctrinal, algo así de, que aparece también en esta Biblia de la reforma y a explicar un poco también las cosas en común y las cosas no en común entre las iglesias, por ejemplo, lo que fue la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia anglicana, un poco de lo que son las iglesias de la reforma. Y me gustaría para más adelante, pastor, que nos explicara también usted eso que usted está hablando, algo del neopentecostalismo o el neoevangélico también,
el neoevangelismo, que también es del siglo XVIII, siglo XIX, porque a veces los que no somos de pronto de la Reforma no nos puede quedar muy claro esos dos movimientos. Y después haríamos también otro programa, pastor, hablar ya después de 500 años, qué es el ecumenismo, qué nos une, qué cosas podemos nosotros rescatar también, de que nos debe unir como cristianos, porque de igual manera nuestro ideal es Jesucristo. No sé, pastor, si estaría de acuerdo que lo dejemos acá, porque creo que hoy ha sido muy fructífero, hemos hablado de muchas cosas. Tocamos inicialmente la parte histórica de la reforma, vimos también algo así, usted nos explicó desde el punto de vista histórico, político, social, hablamos algo sobre las Sagradas Escrituras también, el aporte que se dio en cuanto a la interpretación de la Biblia, también nos explicó también el peligro que puede ser el solo hecho de no tener una correcta interpretación de estos textos sagrados. Vimos también, pastor, lo que aparece acá, creo, los apóstoles, los primeros credos también, y usted nos explicó también las 5 solas, y en eso estamos más o menos. No sé, pastor, si le parecería bien después ponernos de acuerdo y seguir esa misma temática para que después nos usted ahondar un poco más sobre lo que aparece también en esta Biblia de la Reforma de acuerdo a estas primeras confesiones y catecismo, pastor. Después hacer otro programa donde usted nos, porque usted ha hablado mucho del neopentecostalismo, ese nuevo evangelismo también desde la Reforma Protestante, que nos explicara también qué pasó ahí ya en cuanto a la Reforma Protestante con esos otros movimientos que han surgido ya en el siglo XIX, en el siglo XX, un poco más radicales, un poco más menos heterodoxos, y ya después también hablar después del ecumenismo en un sentido pleno de la palabra. Le cedo la palabra, pastor, y ya usted verá si acepta amablemente mi invitación, pastor. Sí, mi hermano, claro, con mucho gusto acepto la invitación a hacer un diálogo y a tener diferentes diálogos sobre estos temas que se ha hablado. Por mí no hay ningún problema. La reforma, ya con esto me despido, pero la reforma hoy en día necesita ser más evidente que antes. Si cuando Martín Lutero comenzó la reforma, era importante, hoy en día es mucho más importante. ¿Por qué digo yo esto, mi hermano Guido? Es porque sencillamente ha habido, ha habido tanta ¿cómo se llama? La proliferación de tantas doctrinas y de tantas sectas que han salido lamentablemente de las diferentes denominaciones, que se han alejado totalmente de los principios más importantes de la reforma y que ahora están atacando a la persona de Jesucristo. Y no solamente la persona de Jesucristo, sino la misma Biblia está siendo destruida. Si Martín Lutero viniera de nuevo y pudiera resucitar, como tantos reformadores pudieran resucitar y vieran la situación de la reforma hoy en día, mejor dicho, de los neopentecostales que he mencionado y de los pentecostales que he mencionado también, los vieran como están ahora, se darían un balazo en la cabeza. Porque lo que son es ahora las iglesias pentecostales y los neopentecostales no tienen nada que ver con la reforma que Martín Lutero empezó, y menos con las 5 solas. Hace unos días tuve que llamarle la atención a cierta hermana, a una hermana apologista católica, que iba a tener no sé si ya lo tuvo, un debate con un unicitario que usted conoce. Y ella dijo que iban a hablar de la sola escritura. Yo le dije, hermana, los unicitarios no son sola escritura. Pero yo comprendo el hecho por qué ella le llama sola escritura. Y es por el error que muchos católicos cometen al meternos a todos dentro del mismo costal. Y el costal ponen protestante. Bueno, no todos los protestantes son neopentecostales. Hay una gran diferencia. Como dijo el licenciado Humberto, hace unos días atrás, los verdaderos evangélicos son los luteranos. Y es cierto, no se lo niego, ¿sí? Y sí, mi hermano, ya, con mucho gusto acepto su invitación.
para tener diferentes Sí. diálogos. Sí, yo quisiera que en la próxima nos explicara un poco estas mismas confesiones y esos mismos catecismos ya desde el punto de vista de la reforma histórica, porque aparece en la Biblia de la reforma protestante. Ese sería más que todo ya hacer la continuidad. ¿Qué es la importancia de esas primeras confesiones? ¿Por qué se dieron? En qué ambiente se dieron? ¿A qué iglesias pertenecían esos mismos catecismos? Porque ahí aparece en esta propia Biblia que tenemos los dos. Ese sería el próximo programa porque me parece que es muy interesante, muy enriquecedor, porque al fin y al cabo es la historia del cristianismo como tal, en el cual los católicos y los protestantes también hacemos parte en ese mismo avatar, en ese mismo recorrido de lo que es el seguimiento de Jesucristo. Pastor, le agradezco mucho, como siempre, su amabilidad, su gentileza, su tiempo, su amistad. Sabe que lo aprecio muchísimo y quisiera, pastor, para finalizar, que usted nos guiara en una breve oración, pastor. Amén, hermano, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta noche por este diálogo amistoso que hemos tenido con mi hermano Guido Rojas. Te pido, Señor, que lo guardes, que lo libres y, Señor, que lo protejas de toda esta epidemia que anda hoy por hoy azotando a todos los países y a todo el mundo. Te pido que lo guardes a él y a toda su familia. Y de la misma manera, Padre, te pido por todos mis hermanos que han estado escuchándonos, que han estado viendo este video. Te pido, Señor, que sea de bendición para todos nosotros y que puedas guiarnos siempre, que nos guardes y nos protejas a todos por igual. Padre, ahora te pido en el nombre de Jesús que quedes con nosotros, porque sabemos que solamente en tus manos podemos estar total y plenamente protegidos. Y todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Gracias, pastor. Bendiciones para todas las personas que están conectadas, católicos y evangélicos. Es un video público. El pastor también tiene sus derechos. Me imagino que la va a subir también a su muro y a su canal de YouTube porque es bien interesante, bien enriquecedor. No siendo más, ya gracias, bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, pastor. Bendiciones. Feliz noche. Dios me lo bendiga, hermano. Cuídense. Buenas noches.